Urizábal Luis Armando. Actividad número 1, referente al tema de superposición de circuitos en el curso de instrumentación 1. Anteriormente hemos estado trabajando con el conjunto de leyes de Kirchhoff y pues, la ley de Ohm para dar solución a los diversos problemas que hemos resuelto. Pero ahora la idea de esta sección es utilizar un método distinto, o sea, empleando los conocimientos anteriores, pero ahora de una manera alterna. Tendría siendo el tema de superposición, que consiste en verificar el comportamiento de un circuito en general, alterando, modificando las fuentes presentes en él. Por ejemplo, anteriormente habíamos trabajado con circuitos que tenían una sola fuente de potencial o de corriente, y entonces pues era relativamente más sencillo resolver. Ahora bien, ¿qué tenemos? Tenemos dos fuentes de diferencia de potencial, en un arreglo con 6 resistencias y pues dos fuentes, las cuales las fuentes están conectadas pues de una manera, o sea, las fuentes y ni siquiera las resistencias están en serie en paralelo. Realmente no hay una manera precisa de decir que, por ejemplo, que las únicas que estamos, si acaso, seguros de que están en serie son estas dos. Ok, porque pues si viene la corriente por aquí, va a seguir la misma corriente por ambas. Pero por ejemplo estas dos, de momento no sabemos si están en serie en paralelo. O estas dos y así sucesivamente. Ahora, la idea es, por ejemplo, quitar, haciendo, conectar a corto las fuentes de voltaje o de diferencia de potencial y cancelar así su aportación al circuito. Por ejemplo, vamos a redibujar este circuito, pero ahora sin esta fuente de voltaje, y ver cómo es que se comporta, pues, cómo esta fuente de voltaje aporta los diferentes elementos, las resistencias, la corriente y diferencia de potencial. En un principio solamente quitamos esta fuente y vamos a llamarle circuito con fuente B2. O sea, esta es la fuente, bueno, cortando fuente B2 y nos queda solamente lo que vendría siendo V1. Como vemos, pues el comportamiento está todavía pues, más sencillo. Aquí es donde debería de estar la fuente de corriente, bueno, de voltaje, pero pues, la cortamos. Ahora bien, con esto pues tenemos una sola fuente de voltaje, diferencia de potencial, y podemos ahora hacer simplificaciones en el circuito. Por ejemplo, pues estos dos habíamos quedado que estaban en serie. Entonces pues la resistencia equivalente entre estas dos son la suma, la resistencia equivalente. Y ahora, estos dos están sometidos a la misma diferencia de potencial, por lo que podemos decir que están en paralelo. Este es 220. Así que si sacamos una resistencia equivalente entre estas dos, pues sería así, lo cual nos da 110. Ahora, redibujamos el nuevo circuito para ver si podemos simplificarlo más. Aquí está. Y pues, evidentemente estas dos están en serie, la cual su resistencia equivalente sería pues 330. Sumamos. Y nuevamente reducimos el circuito. Estas dos están en paralelo. Entonces la resistencia equivalente entre estas dos sería 1 sobre 330, 1 sobre 660. Que el resultado debería de ser 220. Y aquí están. Y ahora pues estas dos están en serie. Su resistencia equivalente vendría siendo la suma, 180 más 220, que son 400 ohms. Y tenemos un circuito
un arreglo mucho más sencillo. ¿Ok? Y ahora podemos calcular la corriente que circula a través de ella. ¿Cómo? Pues con ley de Ohm. V es igual a IR. Tenemos voltaje, tenemos resistencia, pues la corriente está dada por la diferencia de potencial sobre la resistencia. Y nuestra resistencia total en este caso sería de pues 2 entre 400. 0.03 amperios. Pero esta corriente total vamos a etiquetarla como 1, porque estamos hablando de la fuente 1. Entonces tendríamos que es 0.03 amperios. Ok, ya tenemos la corriente para cada una de estas. Bueno, más bien la corriente referente a la fuente 1. Ahora, pues ya que conocemos cuánto vale la fuente, podemos calcular cuánto vale la diferencia de potencial para estos dos puntos. Porque, por ejemplo, tenemos, como están en serie, tenemos la misma corriente. Entonces, la diferencia de potencial, por ejemplo, en este punto, estaría dada por la ley de Ohm, que vendría siendo 180 por 0.03. Nos da pues 5.4 volts. Y para esta aplicamos lo mismo, que serían 220 por 0.03, que nos da 6.6 volts. Sumado nos da 12 y cumple con la ley de Kirchhoff de en un circuito cerrado debe de ser cero la diferencia de potencial. Y ahora, pues así nos podemos ir. Porque aquí ya tenemos la diferencia de potencial que son esta, porque es su equivalente. 6.6 volts. Entonces, por ley de Ohm podemos calcular cuánto vale la corriente para esta resistencia, que vendría pues la ley de Ohm, 6.6 volts entre 660, 0.01. Y se reparte, entonces en esta sería pues 0.02. Y pues aquí tenemos la corriente ya, así que no hace falta calcularla ni su diferencia de potencial. ¿Ok? Pues nuevamente, para acá podemos calcular la diferencia de potencial respectiva de cada una de estas resistencias, con la ley de Ohm. Porque tenemos su corriente y tenemos su resistencia, su valor de resistencia, perdón. Entonces por ley de Ohm, la diferencia de potencial, por ejemplo, de esta resistencia estaría dada por 0.02, que es la corriente por 110, 2.2. Y esta pues sería el doble, 4.4. Nuevamente, la suma algebraica en este circuito cerrado pues nos da 0, cumpliendo con la ley de Ohm, perdón, de Kirchhoff. Y pues, nuevamente, así nos podemos ir con los respectivos elementos, porque ya conocemos la corriente que pasa a través de ellos y su diferencia de potencial referente todo esto a la fuente 1. ¿Ok? Esto suponiendo que la fuente 2 pues está desconectada del circuito. Bien, ahora pues regresando a los circuitos anteriores, o antes de más bien de hacer la simplificación al máximo, tenemos pues, los elementos originales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este caso tenemos que para pues, la corriente I que pasa por aquí pues es igual a 0.1, 0.01, perdón. Y pues podemos calcular sus diferencias de potencial. Por ejemplo, para este V estaría dada pues 0.01 por 100, que es la ley de Ohm, pues es un volt. Y para esta pues sería
0.01 por 560, que son 5.6 volts. Ok. Y pues para estos habría que ver cómo se comportan, porque recordando, pues la diferencia de potencial para estos dos es la misma, que esta diferencia de potencial es 2.2. Entonces con esa diferencia de potencial podemos calcular la corriente que circula a través de cada uno, que vendría siendo la misma, porque como es la misma diferencia de potencial y ambas resistencias tienen el mismo valor, pues la misma corriente, no porque estén en serie, sino por los valores. Entonces la corriente estaría dada por esto. Y esto es igual a 2.2 sobre 200, que esto es pues 0.01. La corriente que circula por ambos es pues 0.01. Y ahora la corriente que circula por esta, nuevamente recordando pues su diferencia de potencial, que esta es 4.4. Pues nuevamente aplicando la de Ohm, pero ahora pues con 4.4 volts entre 220, pues nos debería de dar 0.02. 4.4 entre 220, sí, 0.02. 0.02. Y pues sumados nos da 0.03, que es la corriente que entra, de hecho. Y pues al llegar aquí es la corriente que sale. Cumpliendo así también la ley de Kirchhoff de corriente. Así que básicamente hicimos una reducción del circuito en general para ver cómo es el comportamiento de todos los elementos referentes a la fuente de voltaje 1. Así que de momento, pues el problema ya está resuelto. Nuevamente, pues cancelamos la fuente esta con este nuevo circuito y estudiamos el comportamiento de referente a la fuente 1, a esta fuente, para cada uno de los elementos, o sea, la aportación de esta fuente a cada elemento. Ahora, pues tendríamos que continuar con la fuente 2, para ello vamos a redibujar el circuito. De momento, por la parte 1, para la fuente 1, pues sería todo.